Rechazado el debate, tendemos la otra parte. Hace unas semanas estuvimos conversando con una delegación del Partido Demócrata en la República Dominicana. Estuvo don Rosendo Álvarez Tres y Marielena O'Rourke. Luego de esa comparecencia, varias personas con ideas diferentes solicitaron un debate, una contradicción de ideas, un debate contradictorio aquí en Metrópolis. No ha sido posible, pero hoy tenemos a José Antonio Martí Chabebe, que va a ofrecer una versión diferente a la versión que se ofrece desde el punto de vista de los demócratas, del Partido Demócrata, y de las posibilidades casi únicas que tiene Hillary Clinton de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Bienvenido, José Antonio, qué bueno que estés aquí. Lamento de verdad que no se dé la contradicción o el intercambio contradictorio, porque yo simplemente voy a servir de facilitadora para que tus ideas sean expuestas. Donald Trump ya es el candidato del Partido Republicano, aquel hombre que fue vejado, burlado, que nadie tomaba en serio, ya podría ser presidente de los Estados Unidos, pero algunos dicen que esa posibilidad es absolutamente lejana y remota. ¿Qué dice José Antonio Martí Chabebe al respecto? Sí, bueno, muchas gracias, Carmen Inver. Es siempre un gran placer para mí estar aquí en este programa, es un verdadero privilegio. Y sí, ciertamente, al igual a como sucedió desde el momento en que Donald Trump anunció su candidatura en junio del 2015, ha habido todo un movimiento, tanto en la prensa y en general en la opinión pública, de bloquear, si no físicamente, por lo menos ideológicamente y en términos de explicaciones, demostrar la imposibilidad de que un candidato con una ausencia total de experiencia política, como es el caso de Donald Trump, un novicio, pueda alcanzar ya primero la nominación del Partido Republicano y ahora mucho menos el puesto de presidente de los Estados Unidos. Entonces hubo toda una oleada de críticas y de mostrar las deficiencias que tenía como candidato, toda una caricaturización del personaje y enfatizar los aspectos negativos de su personalidad y mostrar siempre esa ausencia de lenguaje político y de experiencia política que se considera necesaria para ocupar una posición tan notoria, ¿no?, la más alta de la nación, como es el presidente. Entonces ahora estamos en una situación donde el miércoles, en el tercer día de la convención, ya fue asegurada la candidatura de Donald Trump como el candidato del Partido Republicano a las elecciones que van a tomar lugar en noviembre 8. En algunas de las encuestas que están saliendo ahora, ya tomando en cuenta lo que se está haciendo en la convención y las expectativas, en muchas de ellas están en empate en términos del voto nacional popular, pero hay que recordar que el aspecto esencial del sistema electoral norteamericano consiste en lo que se llama el colegio electoral, donde hay que ir realmente captando electores a ese colegio electoral por estados. Es una particularidad que tiene el sistema electoral norteamericano, que no es esencialmente un sistema democrático como lo tenemos en República Dominicana o en toda América Latina, donde lo que predomina es la mayoría absoluta en el voto popular. En este caso, lo que se toma en cuenta, creo que una vez lo explicamos aquí también, es que todo el territorio nacional está dividido en 538 electores que corresponden exactamente a los miembros del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, o sea, 438 representantes, como se le llama, uno de ellos ahora dominicano, Adriano Espaillat, por el distrito de Manhattan, el distrito 13 de Manhattan, y 100 senadores, 2 por cada estado. Entonces, aquel que alcance en las elecciones del noviembre 8, 270 electores o más, es el que se convierte en el presidente oficial de los Estados Unidos. Entonces ahora, cuando se toman estas encuestas que están saliendo ahora, salen empatados o con una ligera ventaja, a veces Trump de 2 o 3 puntos, o otra ligera ventaja Hillary Clinton de 3 o 4 puntos. Pero en las peleas esenciales que se van a dar en los estados del centro, del medio oeste, que vamos a mostrar después
en el mapa, ahí Donald Trump le lleva una cierta ventaja en Ohio, en Pensilvania, en Florida y probablemente en Michigan y Wisconsin, donde de ganar le aseguraría esencialmente los 270 o más votos electorales. Entonces hay una encuesta muy particular que es la de Nate Silver. Si aquí tenemos un mapa, 538, que se llama el proyecto 538, que en base a un cálculo de probabilidad estadística le dan un 76% a Hillary Clinton para convertirse en la candidata en la presidente y 24% a Donald Trump. Cuando se analiza la demografía total de la nación, yo estimo que hay un 1 o quizás un 2% más de demócratas que republicanos, registrados, de los registrados que votan, porque estamos hablando de 195 millones de personas que están registradas en partidos políticos, pero normalmente lo que votan son 125, a lo sumo, creo que fue con Barack Obama en el 2008, votaron 130 millones ahí. Entonces si tomamos 130 millones, hay una división más o menos igual de un 47% para el demócrata, 46% para el republicano. Lo que quiere decir que del 20%, 15 a 20% de los independientes son los que van a decidir esta elección. Cuando tú pides esos mapas electorales de elecciones pasadas, José Martí, ¿qué tú quieres explicar con ese cambio de colores, ese cambio de votación en los distintos estados en relación a lo que podría ocurrir en noviembre? Ok, este por ejemplo es el de Obama-McCain en el 2008, ¿no? El azul, lo que está en azul son los estados azules demócratas, que si se dan cuenta se concentran mayormente en la costa, en el norte de los Grandes Lagos y en la costa oeste, que es totalmente demócrata, y en este caso también en el Caribe, ¿no? con Florida, y las Islas Hawái, que es un pequeño espacio ahí abajo. Entonces, aquellos que están en rojo son los estados que votan, que han votado republicanos. Esos números que están en cada uno de los territorios indica el número de electores que ese estado va a llevar al colegio electoral. El colegio electoral se determina, ¿verdad?, tomando la población total del último censo, que son alrededor de 330 millones de habitantes. Se va a dividir eso por 538, lo cual quiere decir que te va a dar una cifra más o menos, yo lo vi, de 710,000 habitantes por cada representante en el Congreso. Cada representante, cada número de esos representa, o sea que si tú quieres determinar, en el caso del 2008, donde la población era menor, ¿verdad? O sea que en vez de ser 700,000... Y eso se va actualizando, ¿no? Eso se va actualizando en base a los censos. Cambiaron aquí se va actualizando en base a los censos. Entonces, si son 700,000, para tú determinar la población de un estado, lo único que tienes que hacer es multiplicar 710,000 por el número de electores, 29, y te va a dar, o 31 en este caso de Nueva York, 55 en California, que es el estado más poblado, donde hay alrededor de 38, 39 millones de habitantes. Entonces, las elecciones y las campañas se hacen mayormente por estados, y en este caso, naturalmente, se van a concentrar muchísimo más en estados como California, Illinois, Nueva York o Florida, que un estado del centro de Wyoming o de Montana, donde solamente hay 3 electores. Eso indica que la población ahí, el territorio prácticamente está vacío, no llegan a 2 millones de habitantes. José, pero entonces cuando tú ves estados absolutamente demócratas y absolutamente republicanos, no hay posibilidad de que mediante la estrategia de cada uno de los candidatos pueda cambiar la simpatía, o eso es podría cambiar, pero es muy improbable, y los candidatos como tienen un presupuesto muy alto, pero realmente también limitado, porque dependen de los donantes, concentran sus energías en ciertos estados. Entonces, por ejemplo, Trump indica que él va a hacer campaña en los 50 estados, pero no es verdad que le va a dedicar más recursos a hacer campaña en California y en New York, que son sólidamente demócratas, que hacer campaña en Florida, que son los estados de contienda. Entonces, lo que hay que pero es cuestión de ratificar donde tú sí tienes, donde tu partido tiene simpatía. Bueno, porque no, si tú tienes un presupuesto de 100 millones de dólares y dado el caso de la extensión territorial de la población de California,
¿para qué va a destinarle 15, 20 millones cuando las probabilidades de ganar ese estado son remotas? Los demócratas en la última del 2012 tienen casi 4 millones de habitantes, de votantes más demócratas que republicanos. Pero en entonces, California. con ese razonamiento, José, no hay posibilidades que Donald Trump gane, porque hay más estados con mayores votos demócratas que republicanos. Bueno, sí, pues en base a pero va a haber también lo que llaman los estados de contienda, que son siempre. Tú tienes que entender que tanto en el 2008 como más aún en el 2012 con Romney, la diferencia que hubo al final entre Florida, si tú pones, sería bueno verlo ahí porque yo no me lo sé de memoria. Para verla, ok. Bueno, sí, Florida, Ohio en el centro, Colorado, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan y Virginia. 5 estados con casi 100 electores. La diferencia total fue de menos de 1 millón de votos en los dos partidos. O sea, en Pennsylvania ganaron por 120,000 los demócratas. Lo que sucede ahí es que no es proporcional. Aquel que gana un estado, aunque sea por 10 votos, se lleva a todos los electores del estado. Entonces se puede dar la situación esta del voto popular siendo mayor y sin embargo pierden, porque ¿qué sucede? Si ganan en California el demócrata y gana por 4 millones más, se gana los 55 estados. Pero yo te puedo ganar en Florida y en Ohio por 100 votos en cada estado y termino ganándote las elecciones. Porque el voto no es proporcional, es absoluto. El ganador se lo lleva todo por estados. Cuando tú mencionas ahora el voto popular, que siempre será un tema recurrente cuando se menciona elecciones en Estados Unidos, ¿no hay posibilidad de hacer compatible o de enmendar una diferencia entre voto popular y el voto electoral? Yo no creo que lo vayan a cambiar por motivos también históricos, porque eso es un principio sacrosanto en la historia constitucional. No, pero te digo, no hay un procedimiento que dice, bueno, tú ganaste abrumadoramente el voto popular, aunque pierdas el otro. Y podemos, bueno, lo que pasó en Florida, cuando los Bush... La decisión ¿Quién es la toma? por los votos del colegio electoral. Ah, no importa, okay. No hay conflicto. No importa que el demócrata saque 80 millones de votos y el republicano 60 millones. Eso es lo que no quería importa, preguntar. sería un escándalo, claro. Sería un motivo quizás de modificar la situación, porque dicen, ven acá, pero son 20 millones de personas más. Pero nunca se ha dado ese caso. Se dio el caso de Gore y Bush, y creo que la diferencia fueron de 1,5 millones de votos, pero al final se decidió por los 529 que Bush tuvo más que Gore, y por el hecho de que pararon el reconteo. Si hubieran hecho el reconteo, probablemente los demócratas hubieran ganado Florida. Pero la Florida siempre ha sido un estado de mucha contienda. En las dos últimas elecciones, salvo el 2008, Barack Obama realmente arrasó ahí, pero no pasa de 150,000, 200,000 votos, porque Florida, como Pennsylvania, como el estado de Nueva York, la diferencia son las grandes ciudades. Miami, metropolitana, Filadelfia, metropolitano y New York City. Sin New York City, el Partido Republicano ganaría abrumadoramente el estado de Nueva York. Porque todo la parte occidental, que es enorme, y llegando a los Grandes Lagos en Canadá, quizás no Syracuse o algo así, una ciudad de esa, son esencialmente republicanos, pero Nueva York con 8 millones de habitantes, Brooklyn con 4 millones, en Brooklyn el 90% es demócrata. Entonces eso le da una gran ventaja. Y en Nueva York le llevan 2,5 millones también al republicano. ¿Qué hace la estrategia republicana faltando 3 meses? 3 meses ya. Para las elecciones, para beneficiarse, para alterar esa correlación de fuerza que yo insisto, a mí me parece fatal y por el estilo de votación, el sistema, no hay manera de cambiarlo, aunque las encuestas digan otra cosa, porque las encuestas hablan del voto popular. Habría que enmendar la Constitución, una enmienda sería la 24 o la 25, se han hecho muchas enmiendas. Pero te digo que a mí no me parece que pueda haber posibilidades de un cambio en el resultado electoral, que las encuestas dicen que lo tiene Hillary ganado. Pero eso lo vamos a discutir cuando regresemos.
placer. Continuamos con este interesante análisis que para mí no hay vuelta floja, sin embargo, vuelta atrás más que vuelta floja. Mira, hay algo importante, José, antes de continuar con si gano un estado o pierdo otro. Algunos analistas subrayan que en la convención del Partido Republicano estuvieron ausentes los tradicionales varones del Partido Republicano, varones con B alta. No estaban esos señores y que eso significa mucho para la eventual fortaleza de la candidatura del Donald Trump. ¿Qué tú piensas? Es cierto eso, que algunos de la alta jerarquía y de la jerarquía tradicional del Partido Republicano, esencialmente la familia Bush y Mitt Romney y McCain, o sea, los dos últimos candidatos más los dos últimos presidentes republicanos, no han querido participar, han dicho ya que no van a participar en la convención y han dicho abiertamente también que no van a votar por Donald Trump, lo cual es prácticamente insólito en la historia política de un partido, pero hay que entender que la particularidad de esta elección del 2006 es de haber sido una revuelta popular de todas esas miembros de la clase trabajadora por un lado, que ha sido ignorada con la delocalización de múltiples empresas hacia Asia y hacia México, creando un descontento general en ese tipo de población por el alto desempleo estructural que ahora mismo está ocurriendo en los Estados Unidos, donde 94 millones de personas de edad económicamente activas están fuera del trabajo, y por ciertos desmanes que llamaría yo en esta transformación radical social y cultural que ha llevado a cabo los últimos 8 años de Barack Obama. Entonces hay una reacción hacia eso y hay a la misma vez esta idea de que las jerarquías republicanas han sido cómplices, sobre todo el aspecto es de la globalización de la actividad económica, han sido cómplices de los demócratas en eso. Hay que recordar que en el 2010 ganaron abrumadoramente los republicanos, fueron votados y ganaron abrumadoramente la mayoría en el Congreso, y en el 2014 no solamente ganaron el Congreso, sino también ganaron el Senado. Entonces eso fue una respuesta radical, yo entiendo, de las masas populares, en el sentido de que vamos a crear una oposición radical y tenaz y sólida contra esta transformación radical que Obama está llevando a cabo, y vamos a tratar de alcanzar una victoria electoral en la presidencia. Entonces, Donald Trump, para mí, es solamente una expresión de ese movimiento que ahora se define como un movimiento nacionalista de tipo populista, que se opone precisamente a esta idea de la globalización. ¿Cuál es el criterio esencial de la globalización? Hay dos, aparte de la delocalización de las empresas buscando mano de obra barata, también existe una versión doméstica que es a través de esta política de inmigración incontrolada que el Partido Demócrata ha convertido en un punto esencial de su agenda política, al punto de que Hillary Clinton ha anunciado ya que de acceder a la presidencia va a crear una secretaría de la inmigración y va a aumentar sustancialmente el número de inmigrantes. Entonces, a mayor inmigración, eso genera también mayor descontento popular. Y ese es un tema que no puede obviarse, trátese de demócratas, de republicanos, de seguidores de Donald Trump o seguidores de Hillary. Tú estabas en un programa, en otro programa nuestro, en el Matutino Alternativo, en días pasados, y luego revisando las preguntas que no se hicieron, vi que muchos dominicanos residentes fuera del país te preguntaban que cuál era la política migratoria de Donald Trump, aparte de decir, se van ustedes, voy a hacer un muro, y decían, ¿qué va a pasar con nosotros los hispanos que residimos aquí? Con nosotros los boricuas, los dominicanos, ¿cómo se llaman? Los rican, New York Rican, exacto. ¿Qué va a pasar con nosotros? Te preguntaban. Porque a Hillary le preguntan siempre a sus seguidores y es una política abierta, es una política de inclusión. Sin embargo, este tema también divide la sociedad estadounidense. ¿Qué va a hacer Donald Trump con la migración más allá de aquellas proclamas casi payasescas? Ese es un buen punto. Sí, es una política de inclusión, pero también crea una política de división. Porque hay un punto aquí esencial jurídico que yo no comprendo cómo he llegado a estos niveles. El inmigrante ilegal es un derecho civil en un país, ¿sí o no?
Porque si no tiene una legalidad, esa persona no tiene esencialmente ningún derecho en esos países. Entonces, ¿qué prevalece en esta situación? En cualquier país normal, lo que prevalece es el derecho de soberanía. De la misma forma que un país no tiene que darte una razón para aceptarte como inmigrante, también te puede dar la misma razón para decir, no, usted tiene que irse ahora. Entonces, tenemos un problema aquí de supuestamente 11 millones de inmigración ilegal, pero en mi cálculo más conservador tiene que haber entre 25 y 30 millones. Entonces, eso está creando también una serie de problemas en los presupuestos sociales, que en muchas ciudades están esencialmente quebrados. El mecanismo de la seguridad social ya ha anunciado que a partir del 2030-2031 van a tener que tomar un corte de un 25-30%. Esta montaña de gente que están entrando al retiro, muchos de ellos dependen de ese subsidio, que es relativamente magro, de $1.500, pero si te lo van a bajar a 1.000, te indica el grado de deterioro que tienen las finanzas públicas, y mucho de ese deterioro se explica por toda esta lista de beneficios que reciben los refugiados, o los inmigrantes ilegales. Entonces lo que está planteando Trump, claro, el símbolo es la muralla, de tratar de cortar de alguna manera esa inmigración ilegal que penetra diariamente a través del Río Grande. Entonces eso ha mostrado ser muy eficaz. Los húngaros y los eslovacos pusieron ahora, el año pasado, una alambrada de púas en toda la frontera y pararon en seco la migración. Pero ya hay tratados, convenciones y hay toda una ideologización del mundo global que rechaza ese tipo de medida en los estados. No, las élites globales que están asociadas a la globalización, las corporaciones, son las que empujan por esa inmigración incontrolada. Cuando se va al voto popular, el voto popular siempre rechaza esa inmigración, porque, por ejemplo, un dominicano que está en Washington allá, legal, él no quiere tener un inmigrante ilegal que va a trabajar por un 30, un 40% de lo que él gana. De hecho, muchos hispanos, hay una noción extraña con esto, Donald Trump, el apoyo está casi un 35% de los hispanos que están legales, porque ellos también se ven amenazados. ¿Cómo es posible que la clase afroamericana en estos guetos urbanos de los Estados Unidos voten a favor de una política incontrolada de inmigración cuando son esos inmigrantes que les quitan los trabajos a los negros americanos? Lo mismo. Pero esa es la comunidad más ofendida por Donald Trump en sus discursos. Pero eso es parte de la propaganda que tiene. Ahí yo no creo que pase de un 5, un 10%, porque tradicionalmente está asociado con el Partido Demócrata, pero cuando tú ves qué beneficio le ha traído la presidencia de Barack Obama, primer presidente negro en la historia, a la clase afroamericana. Porque el deterioro que existe en los guetos urbanos, todos ellos con alcaldías demócratas, y este increíble disturbio y motín racial que está sucediendo ahora, con una campaña deliberada de asesinato a miembros de la policía, no es un augurio muy bueno para las relaciones raciales en los Estados Unidos. De hecho, yo creo que estamos volviendo casi a una situación como la que hubo con los Panteras Negras al final de los años 60 y en la década de los 70, durante la administración de Richard Nixon. Y es muy probable, aunque yo no quiero estar cierto en eso, que la convención demócrata la semana que viene sea objeto también de tensión, porque el Partido Demócrata, con la influencia de Bernie Sanders, entre otros, ha empujado la plataforma del Partido Demócrata mucho más a lo que el americano entiende por la izquierda, ¿no? Intervención estatal, una distribución de ingresos, una política agresiva de impuestos, y va a haber una serie de tensiones ahí, independientemente también de que varios de los grupos como Black Lives Matter pueden también hacer una campaña otra vez de agitación política contra las fuerzas del orden. Pero de acuerdo a lo explicado, los estados demócratas no cambiarían a pesar de todo esto que está pasando. Los estados en contienda sí pueden cambiar, lo que ya expliqué: Ohio, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, toda esa banda que llaman el Círculo del Hollín, de Rust Belt, que son los más afectados por esta delocalización que hablé económica, y que no tienen un porcentaje tan alto de minorías en ellos, sino que es esencialmente la población anglosajona blanca. Todos esos estados pueden perfectamente ir a Trump. Ohio y Florida, yo aseguro ciertamente que ya van. Entonces ahí ya tú tienes 47 votos electorales
lo que te pone ahí 280 a 250 más o menos. Entonces la contienda esencial va a ser para mí el estado de Pensilvania. Mira, un aspecto que no puede dejar de mencionarse cuando analizamos al candidato del Partido Republicano y que ha sido discutido desde del primer momento de la aparición de él, y que podríamos hablar también de la crisis de opciones que han tenido los dos partidos, ¿Sí? eso es un aspecto interesantísimo, es relacionado con la aptitud o la preparación que tiene este empresario inmobiliario, para algunos exitosísimo, para otros no, pero la fortuna es señal de que le ha ido muy bien. Dicen que no es apto para gobernar Estados Unidos. En una ocasión Obama dijo que la ignorancia no es una virtud en política. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, aquí es muy difícil separar el grano de la corteza. Hay demasiada propaganda ya política por el medio, hay demasiado lo que yo llamo caricaturización del personaje. Esencialmente, uno de los problemas que tiene Donald Trump, para comenzar, es que no tiene la prosa que le gusta a las clases políticas. Es un hombre que habla básicamente el lenguaje de la calle. Por eso es uno de los aspectos por los cuales es tan popular. Y tú ves esos mítines que nunca lo muestran en los canales de televisión, donde van 20, 25 mil personas, y él tiene un contacto directo, personal, con el público, que Hillary Clinton no lo tiene. Hillary Clinton es distante, relativamente distante, y habla este lenguaje politizado, ¿no? y burocrático, que es lo que le gusta a las clases dirigentes, pero la mantiene de una relativa distancia del público. Entonces, por ejemplo, cuando se van a los aspectos personales, es extraño, porque en las encuestas políticas, cuando hablan de en quién tiene más confianza y en quién cree que es más honesto, Trump siempre le gana por varios puntos a Hillary Clinton, pero no tiene, ¿verdad?, esta preparación, porque es un novicio, es la primera vez que entra en una elección política. Dicen Cuando que ni siquiera con Ronald Reagan se puede comparar. No, Ronald Reagan ya tenía una experiencia Exacto. amplia, había sido gobernador de California 2 veces y había sido ya candidato. Pero con la denostación, el actor, recuerda cómo le decían. No, pero Reagan siempre fue político, después de actor tenía ya 40 años de experiencia, no hay comparación posible. Pero el caso de Trump, cuando se vaya a ver históricamente, para mí va a ser un caso sin precedentes en la historia política de este hombre que ganó una contienda, una batalla homérica, épica, en la primaria republicana contra 16 candidatos. Porque hay que recordar también que el Partido Republicano, con todo lo que digan, ha sido mucho más dinámico, ha presentado mucho más ideas y ha tenido una opción mucho mayor que el Partido Demócrata en estas elecciones, donde la candidatura de Hillary Clinton ha sido esencialmente un paso preestablecido para una coronación en noviembre. Entonces ya no tuvo ninguna oposición. La oposición que le hizo Bernie Sanders fue realmente risible, porque en el aspecto más débil de ella, desde el primer debate, que fueron los emails, por la cual fue condenada por el FBI hace 2 semanas y acusada y demostrada de perjurio al Congreso norteamericano. Bueno, Bernie condenada Sanders no, José, condenada no. Ella le culparon. Dijeron que fue muy poco prudente. Bueno, yo no puedo entrar en esa tampoco, en esos debates, pero el FBI demostró los 5 pasos que ella violó el estatuto del Departamento de Estado para al final decir que ella fue extremadamente descuidada. Eso. Pero eso es precisamente lo que dice el estatuto. El delito no es si tú tienes intención o no de hacer el crimen. En ninguna corte de ley, usted es abogada y sabe que en ninguna corte de ley la intención del crimen cuenta, lo que cuenta es el acto. Como decía Samuel Johnson, ¿no? Yo le pegué un tiro a alguien en la cabeza, pero mi intención era fallar. El juez como quiera te va a colgar. Entonces, en esto, el FBI yo creo que trató de disculparse un poco James Comey de la situación del torpedo político que le tiraron. Y dijo eso, pero al final viene con esta ridícula explicación, después de una cosa tan detallada como la que hizo, de que ellos no ven que ella tuviera alguna intención. Pero sí, lo del perjurio está claro porque está la declaración que ella dio en múltiples programas y en el Congreso, en la investigación en Benghazi, donde ella dijo que nunca utilizó información clasificada y el FBI dijo que sí hubo información. No me respondiste lo de la preparación del candidato. Cuando regresemos lo vas a hacer.
¿Tienes seguro? Lo primero que te preguntan en el hospital. No, no tengo, pues haga una fila. Yo quedé sin seguro, yo estaba preocupada. El hijo mío ya no trabaja en la compañía, está fuera de aquí del país, entonces ese seguro ya lo cancelaron. Cuando ya uno entra en edad, tiene que estar preparado con un seguro, porque ahí vienen todas las enfermedades, ya ahí le caen los palitos a uno. Las mujeres les da vergüenza trabajar, oíste, en casa de familia, porque eso es un afrente para ellas. Yo me siento orgullosa ahora, oye, de trabajar en una casa, porque esto es igualito que una compañía, es trabajar en una casa de familia como tú trabajar en cualquier compañía. El presidente Danilo tiene un programa para la doméstica y ya yo tengo el mío. El Seguro Nacional de Salud SENASA trabaja en el mecanismo de identificación, acercamiento e inclusión de 50.000 empleadas domésticas y sus familias al régimen subsidiado de la Seguridad Social. Esto representa un avance importante en materia de protección social y financiera a esa población, contribuyendo a elevar la calidad de vida de sus familias. Yo sin seguro, al decirme eso que yo tenía mi seguro, me puse muy feliz, porque sé que si me enfermo de lo que sea, sé que tengo mi seguro y que me lo va a cubrir, que no tengo que romperme la cabeza, que voy a buscar un dinerito por ahí o prestado, tú ves que voy a gastar mi sueldo. Yo dije, ya sí, ya voy a poder ir al Instituto de la Piel, pero hay personas que yo conozco que le han tenido que hacer cirugía de la columna, que solamente los tornillitos que le hay que poner le valen 75,000 pesos. Oíste, el seguro lo cubre, este seguro lo cubre, porque yo tengo a mi vecina que le hicieron la cirugía de la cadera. La mujer está feliz de este programa ahora mismo. Ha venido a resolver muchos problemas. Ahora van a rendir más los chelitos, claro, porque ahora no hay que pagar y tenemos ahora medicina, porque también nos dan la medicina. Ya no nos pueden echar vaina nosotras con el seguro. Oíste, ya sí. Porque ya nosotros tenemos nuestro seguro. El Marcelino Vélez resuelve. ¿Por qué? Porque aquí usted necesita una placa, le tiran su placa. Usted trae un dolor en un sitio y no es de que haga una cita para un mes. No, no. De aquí usted se va que sabe lo que tiene. El Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana es actualmente uno de los hospitales con mayor flujo de pacientes en el país. Este hospital se creó y se abrió pensando el Santo Domingo Oeste principalmente. A veces es sorprendente la cantidad de enfermos que viene acá, no solamente de Herrera, sino del interior del país. Y como te digo, es la confianza que tiene la gente en este hospital, porque nosotros hemos tenido casos de Puerto Plata, Santiago, Pedernales, Neiva. La cifra de emergencia diaria anda entre 250 a 350 pacientes diarios. Y ambulancia del 911 estamos entre 20 y 35 diarias. Nosotros estamos entre 1.100 a 1.200 pacientes diarios en la consulta. Quiere decir que nosotros estamos viendo más de 6.000 pacientes por semana. El laboratorio recibe alrededor de unos 350 a 400 pacientes diarios, con una tecnología de punta y con un personal capacitado y viviendo una recapacitación constantemente, acorde con los tiempos. Ubicado en el corazón de Herrera, es un hospital con un enfoque humano y uno de los más completos. El buen médico tiene primero que tener vocación de servicio y amor, porque para trabajar con el dolor ajeno, con la mortalidad, con la morbilidad, hay que tener primero amor hacia el prójimo. Siempre el paciente se le atiende, no importa la raza, no importa la religión, no importa de qué país, no importa de dónde esté. Simplemente nosotros nos enfocamos en atender a ese paciente. Si el paciente ingresa a la emergencia nuestra y hay que hospitalizarlo de urgencia, se hospitaliza con o sin dinero. Y después que se estabiliza, entonces hablaremos de la parte administrativa y si tiene un carnet o no tiene un carnet de ARS. Los pacientes están primero.
después está lo demás. Lo otro se resuelve al paso. Las diferencias son las políticas implementadas por la administración y el enfoque de su personal en el servicio. Este hospital tiene la ventaja sobre otros hospitales y es que los servicios de 24 horas están cubiertos por médicos especialistas. ¿En qué se traduce eso? En la calidad del servicio. Este hospital desde su fundación en el 2003 ha servido de ejemplo como hospital descentralizado de autogestión. El éxito está en el control del personal. El médico no trabaja las horas que le dé la gana, sino las horas que tiene contratadas con el hospital. Eso permite totalmente un mayor rendimiento del hospital. Siempre estamos unidos y a la vanguardia siempre, todos. Nosotros hacemos el trabajo como debe de ser, cumplimos el horario. Atender muchos pacientes no solo los hace más eficientes, sino hace su trabajo más rentable. Los seguros pagan por cada persona atendida, que complementa su sueldo. Recientemente se realizó una moderna ampliación que duplica la capacidad del antiguo centro. El anexo tiene 135 camas, 13 quirófanos y este hospital se va a convertir en el único hospital que va a tener 2 tomógrafos y 2 resonadores funcionando simultáneamente. Es un hospital completo. Tiene todas las especialidades, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y cirugía, y todas sus subespecialidades de cada una de ellas. Mi mayor satisfacción es haber logrado que los enfermos puedan hospitalizarse aquí con o sin dinero. ¿Por qué? Porque la vida es lo primero. Yo soy de lo que digo que la vida no tiene precio. Pero claro, eso podemos hacerlo más a menudo porque se necesita analizar qué pasa con Europa, qué pasa con la migración en Europa a propósito del terror yihadista. Ahí sí voy a estar de acuerdo contigo. Bueno, pero antes no estaba de acuerdo, doctora, con el terror yihadista. Con lo de las elecciones americanas. Está bien, no importa. Sí, la inmigración. Ese otro capítulo que hablé de este fenómeno colectivo de la inmigración. La cifra que yo he visto en algunas partes se habla de 70 a 75 millones en el mundo de refugiados desplazados, mayormente por conflictos bélicos. Hay algunos puntos álgidos del planeta, esencialmente el Medio Oriente, claro está, que está en un proceso general de destabilización, pero también hay toda una serie de refugiados en el centro y en el norte de África. Muchos de ellos van unidos ahora con los refugiados del Medio Oriente con destino a Europa. Aquí en América tenemos el asunto de las poblaciones dominicanas haitianas en la isla de la Hispaniola. Ahora, cada vez crecientemente, el pase de refugiados venezolanos hacia Colombia y naturalmente la inmigración masiva de refugiados económicos de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Pero el más álgido realmente vamos a explicar ese mapa. Es el de Europa, por haberse desatado a partir de la primavera del 2015 masivamente este desplazamiento de personas huyendo sobre todo básicamente de la guerra civil en Siria, donde millones de personas, más de 10, 15 millones de personas, el 60% de la población han sido afectadas, perdiendo sus hogares y cualquier posibilidad económica. Entonces a eso se une también los refugiados que vienen de los conflictos en Irak, más aquellos que penetran de alguna manera también del conflicto en Afganistán y del desorden social y económico que impera en la nación de Pakistán, donde crecientemente están llegando más. Entonces una de las dos rutas que utilizan es la ruta terrestre y marítima por Turquía, donde pasan... Que ahora hay serios problemas en Turquía. Ahora hay problemas también. Sí. Turquía va a agravar el problema porque este golpe de Estado que se dio ahora ha sido aprovechado por el presidente Tayyip Erdogan para acelerar el proceso de islamización de la sociedad turca, que fue, si se recuerda la historia, fue concebida la Turquía moderna como una república laica por Mustafa Kemal Atatürk, que creo que hay el nombre de una calle aquí con él. Pero esto ha ido cambiando
a un proceso de islamización, con lo cual se puede prever que Turquía va a continuar promoviendo el envío de refugiados que vienen del Medio Oriente hacia las costas europeas y los territorios europeos. Vamos a hablar de los principios generales del derecho internacional, antes de continuar con esto. Usted está hablando del desplazamiento de los refugiados. Alguien dijo una vez que cada estado debía garantizar el bienestar de sus súbditos para que no tuvieran que salir, y que la comunidad internacional lo que debe tratar de enmendar las situaciones en cada estado para que no se produzca el éxodo. La pregunta es, conforme al derecho internacional público, ¿tienen los otros estados la obligación, el deber del derecho de gentes de acoger a esa cantidad de refugiados? No, por supuesto que no. O sea, aquí lo que impera es un sentido humanitario y una exaltación de este sentimiento de compasión hacia toda esa pobre gente desplazada. No hay una obligación que yo sepa de sentido jurídico. Yo no soy abogado internacional, pero yo entiendo que el derecho de soberanía siempre prevalece sobre cualquier consideración que puedan tener estas masas. Para eso muchos de los países europeos, los Estados Unidos, tienen organismos de ayuda como la Agencia Internacional de Desarrollo, y la Comunidad Europea tiene un gigantesco presupuesto para ayuda humanitaria, alimenticia, económica, de reformas estructurales para países afectados. En el caso del Medio Oriente, lo que se ha dado es un proceso de destrucción completa de la sociedad civil en Siria, en Irak, crecientemente en el Líbano, y ahora en el Yemen, en Arabia Saudita. Realmente la sociedad ha sido destruida en sus cimientos y no hay ya una cohesión social ni una forma de controlar a esta masa de poblaciones que huyen de conflictos bélicos. Estamos hablando ya en Siria debe haber ya cerca de 500.000 de personas que han perdido la vida. Entonces se crea cada vez una presión mayor, y ahora hay que unirse, que es realmente grave el problema, todos esos cientos de millones que pueden provenir del subcontinente indio, incluyendo la India, Pakistán y Bangladesh. En Bangladesh se está dando también una situación que no se habla mucho, donde escapan por bote hasta las costas de Australia, y cientos, si no miles ya, han muerto en el Océano Índico, por este proceso también de islamización radical que se está dando en Bangladesh, que el reflejo fue ese ataque reciente que hubo en un café de extranjeros en Dhaka. Entonces eso continúa y se está estimando, como digo, una cifra en 2 o 3 años de 20 millones de refugiados más, que va a crear una presión extraordinaria en la Unión Europea. Aquí lo más importante es también las consideraciones del lado europeo. Estas son algunas de las rutas también de todos esos países de africanos que están enviando personas. Nigeria, en el norte de Nigeria, con el cruel organización terrorista, el Boko Haram, también millones de personas están comenzando a ser desplazadas, y por alguna manera los traficantes encuentran la forma, porque hay un tráfico de esclavos muy activo en la banda sahariana, justo abajo del desierto de Sahara. Ahí trafican miles, si no millones de mujeres para tráfico de esclavos, y la llevan a través de todo el continente africano al Golfo Pérsico. Entonces es probable que toda esa estructura de tráfico humano y de drogas esté siendo utilizada ahora para transportar miles de refugiados a las costas del norte de África. Cuando Gaddafi estaba en Libia, esa situación era controlada porque Gaddafi no los dejaba que se fueran en bote hacia Europa, que está bastante cerca de Libia, como se ve en el mapa. Pero una vez Gaddafi desaparecido y dado el caos y anarquía que impera ahora en Libia, pues Libia es una presa fácil, usar todas esas costas para mandar esta gente en los botes, que están ahora comenzando a penetrar a la península italiana. ¿Qué pasa con un estado rico, en la medida que tiene que acoger esa cantidad enorme de refugiados? ¿Tiene un límite? ¿Está, reitero, obligado a acogerlo por razones humanitarias y no le puede alterar el movimiento económico de ese estado? No, tiene un límite, claro que tiene un límite. Por ejemplo, el presupuesto social inglés, que es donde mayormente todos quieren ir porque son los que más beneficios ofrecen, está a borde de explotar el presupuesto social, porque es una carga onerosa, porque entonces no solamente vienen ellos, sino este sistema como el africano y el medio oriental de la familia extendida, donde llegan primos, llegan sobrinos,
llegan tías, y cada refugiado de eso puede traer 8 o 10 personas más hacia ellos. Pero hay un problema adicional que están enfrentando los países europeos y que va a poder tener que enfrentar también los Estados Unidos, donde apenas llega a un 1% de la población musulmana, pero a medida, la historia lo indica, a medida que ese porcentaje va aumentando, la comunidad islámica musulmana comienza a crear problemas en todos los órdenes políticos y sociales, porque estas comunidades no se asimilan cultural y políticamente a las sociedades que los acogen. Pero desde esa pobreza y de esa angustia que provoca el éxodo, ¿tú crees que llegan a cada uno de esos países y van a propagar la fe? Ah, absolutamente. Ellos no tienen que ocuparse por la subsistencia. No, absolutamente. Pero la subsistencia la reciben a través del Estado providencial, que les proporciona de entrada, como en Alemania ahora, le proporciona alojamiento, le da escuela a los niños y le da una protección de educación y de salud. Entonces, y reciben una subvención también mensual. O sea, ya eso lo tienen. Eso se lo entrega. Hay otro aspecto, el Estado. porque yo quiero ligar los dos. En la medida que algunos sugieren el bombardeo continuo y constante para los reductos del Estado Islámico, ¿no están provocando ese éxodo? Entonces, pero tú lo vas a responder con regresión. Así, como no. José, esto es terrible porque la línea dura dice bombardeen, no dejen de bombardear. Se siguen provocando las pérdidas, las bajas, los conflictos en esos países. Entonces, la única solución es salir. Pero al salir tú dices que van con su Corán debajo del brazo. No, hay una solución militar inmediata en los territorios, en las tierras centrales árabes del Medio Oriente, ¿no? El creciente fértil, todo lo que va de Irak hasta la costa del Líbano. Desbaratar Raqqa, que es el cuartel general del ISIS. Eso hay que hacerlo, debieron haberlo hecho hace años ya. Pero ya estamos creando una situación con esta increíble decisión de Angela Merkel de aceptar millones de refugiados y la comunidad económica. Hay que cortar, a mi modo de ver, de lleno la inmigración islámica a Europa. Es la primera medida que hay que tomar para detener lo que yo veo que va a continuar, que es toda esta cadena de actos terroristas, porque ya han penetrado dentro de ellos. Francia tiene este problema tan grande. Y yo creo que Francia ya prácticamente está perdida como nación a la población islámica. Pero Francia tiene cerca de 3.000, 4.000 ciudadanos franceses que combatieron en la guerra civil en Siria y que están volviendo a Francia. Entonces todas esas cosas se crean unas células domésticas que van a continuar creando. Pero tú puedes volar acá y van a seguir los... No, tú tienes que eliminarle el cuartel general, porque eso también es simbólico, y dominar las tierras militarmente, usando también los ejércitos de los países del área. Porque la tecnología va a seguir logrando... Pero entonces tú tienes las medidas internas aquí. Una es suspender la inmigración islámica, suspenderla totalmente por el momento. Fue una decisión de seguridad nacional. Nosotros no podemos distinguir en la población cuál tiene intenciones terroristas y cuál no. Se ha demostrado que las poblaciones no se asimilan, entonces establece un sistema de vigilancia en todas las mezquitas, como hicieron parcialmente cuando sucedió el lamentable ataque en el Bataclan en París en noviembre pasado. Fuerza a todos los clérigos islámicos a que digan los sermones en francés, no en árabe, porque dicen una cosa en francés y dicen otra en árabe, y establece un mecanismo de vigilancia en las comunidades islámicas, porque a mí no me va a decir nadie que esas comunidades no saben que tienen agentes, elementos terroristas dentro de ellas. Pero José, han convivido en Francia durante años sin ningún problema. Ahora es que se ha agudizado. Eso no es lo que dice la historia. El Islam nunca, como sistema político que es, porque el Islam hay un malentendido general con él, se cree que una religión es un sistema político de conquista disfrazado de una religión, con una frazada que le ponen por encima, pero ellos en 14 siglos que van a cumplir ahora en el 2022, nunca han cesado de combatir contra lo que ellos ven que es la otra ribera del Mediterráneo, la costa norte del Mediterráneo, y es la cristiandad. En la primera sura, primer capítulo del Corán, se establece claramente que la lucha va a ser contra aquellos que están en el camino errado, y esos son los cristianos y los judíos. Y eso lo repiten docenas de veces, diariamente, en la mentalidad. Pero la radicalización, quizás por la cantidad de personas
que hay del Islam en los países de la Unión Europea, pero hace 20, 30, 40 años convivían sin ningún problema. Están lo que llaman ellos en tafilla, en disimulación. Nunca han cesado de ese proyecto. Una de las cosas que sí puede hacer ahora, con la tecnología moderna y con la distribución de la educación, es reformar los textos sagrados del Islam, explicarle a toda esa masa de mozalbetes musulmanes de que esos textos responden a condiciones del siglo VII y no pueden ser aplicados a los principios democráticos de la sociedad, pero eso nadie se atreve a hacerlo. La famosa ala moderada del Islam prácticamente no existe, porque el que saca la cabeza se la vuelan. Entonces, es un problema también que hay una intimidación sistemática de cualquier intento de reforma interna. No hay un liderazgo que pueda ser moderado ahora mismo en ninguno de esos. Pero no se pudo porque el gran fracaso, ¿cuál fue? La primavera árabe promovida por Barack Obama, ¿no? Salieron de Mubarak, salieron de Gaddafi, iban a salir. ¿Tú crees que ahí está el germen de todo eso? Bueno, ahí es una de las manifestaciones de esta imposibilidad del Islam de reformarse a sí mismo. Cuando trataron de imponer lo que yo veo esta parte pseudomórfica de una cultura parlamentaria democrática sobre encima de las culturas tradicionales, fracasó estrepitosamente y el vacío que se creó al salir de todos esos dictadores se llenó por la hermandad musulmana. Entonces aquí tenemos el problema ya. ¿Y eso no fue previsto? No, esas cosas yo no creo que esas cosas sean. No, que no pudieron preverlo. Que el vacío corresponde a la ignorancia general que tiene Barack Obama de política exterior. Sí, es una ignorancia abismal, así como Hillary Clinton, con esta idea de que planteando un esquema de occidentalización, ofreciéndole trabajo, como él dice, creando un sistema de bienestar, van a persuadir a estas personas. Estas personas responden a otra cultura y a otros valores y son una negación perpetua de esta doctrina de multiculturalismo que se promueve ahora universalmente, de que todas las culturas esencialmente son iguales. No son iguales. Hay personas y hay culturas que piensan diferente a nosotros. No quiere decir que nosotros seamos superiores, pero hay que tomar en cuenta que no tienen las mismas consideraciones que para nosotros son valiosas. Bueno, se nos quedan capítulos pendientes, los problemas internos en Estados Unidos, los problemas raciales y también la posibilidad de cambiar la estrategia occidental frente al Islam. Muchísimas gracias, José. Sí. Regresamos con ustedes cualquiera de estos días.